Así o más de terror. Si no habían visto películas de miedo y de suspenso últimamente, bueno, queríamos darles ahí. Fíjense, estos son acontecimientos que la semana pasada empezamos a hablar acerca de esta serie llamada El final de los tiempos. Y en particular estuvimos hablando acerca de estos eventos y este evento en particular que tenía que ver con el arrebatamiento de la iglesia, con el rapto, básicamente a la luz de las personas que vean esto, que no necesariamente sean cristianas. ¿Qué es lo que sucede? Es una desaparición misteriosa de millones de personas alrededor del mundo. Y más adelante empezamos a ver una serie de eventos y de acontecimientos de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Queremos darte la más cordial bienvenida a esta serie. Como bien te mencionaba, le hemos denominado El final de los tiempos. Ahora, no sé si te preguntarás, oye, y cada vez que me inviten a la iglesia, ¿quiere decir que vamos a ver este tipo de cosas? No, de hecho, no solemos hablar de este tipo de cosas todo el tiempo. Por lo general hablamos acerca de principios que te van a ayudar en tu vida personal, en tu vida diaria, en tu rol como padre de familia, en tu rol como esposo, como esposa, como parte de esta comunidad, y ayudarte a convertirte en una mejor persona y ayudarte a convertirte en la persona que Dios quiere que te conviertas. Sin embargo, creemos que es muy importante hablar acerca de estos temas que tienen que ver con el final de los tiempos, porque hay mucho valor también para ti y para mí en esta serie y en todo este tema. Y el día de hoy en particular vamos a hablar acerca de qué es lo que va a pasar durante la tribulación. La semana pasada hablábamos acerca de básicamente una línea de tiempo. Y antes de poder entrar más en materia el día de hoy, quiero hacerles una pregunta rápida. Quiero que me digan, ¿qué tienen en común las siguientes 3 películas? A ver, pónganlas ahí. Mírenlas, ¿qué tienen en común todas esas películas? ¿Quién las vio ya las 3? A ver, los cinéfilos, los adictos al cine, ahí están. Bien, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común es que todas, de alguna forma u otra, tienen que ver con eventos del futuro, tienen que ver con una especie de apocalipsis, tienen que ver con una especie del fin del mundo. Y de alguna forma es un tema que nos fascina, que nos llama la atención, que captura nuestra atención y nuestra imaginación. Y cuando lo vemos plasmado en películas, pues nos ayuda de alguna forma a verlo más visualmente. Pero quiero decirte que independientemente de lo que Hollywood pueda producir en términos de lo que ellos se imaginan que va a ser el final del mundo, en realidad la Biblia nos habla bastante claro y bastante completamente de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y hoy en particular quiero hacerte esta pregunta: ¿por qué crees que es importante hablar del final de los tiempos? Yo te lo quiero decir de esta forma: lo que tú creas que va a pasar y lo que tú creas que va a pasar en el futuro en particular es algo que va a afectar cómo tú vives hoy. Esta es una verdad con la que vamos a comenzar. Tu percepción, tu filosofía, tu manera de ver los acontecimientos futuros, de una manera u otra, va a impactar tu estilo de vida hoy, diariamente. Y vamos a ver en particular cómo. Pero hay muchas ideas básicamente y filosofías alrededor de lo que debe de pasar en el mundo. Y filosofías de ver la vida y de cómo vivirla. Por ejemplo, hace muchos siglos surgió esta filosofía, pensamiento griego, romano, que en cierta manera se resumía en un precepto que decía carpe diem. Y esta frase, este modo de vivir, simplemente te decía: aprovecha el día de hoy, vive el día de hoy como si fuera el último de tu vida. Y entonces está aquel famoso dicho que dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sí, en realidad lo que viene en el futuro y todo lo que hay en esta tierra es lo que nosotros vemos hoy en día, el alcance que tenemos es lo visible, entonces podemos adoptar una filosofía como la de Carpe Diem y digamos: aprovechemos al máximo nuestra vida, hagamos todo lo que querramos, disfrutemos, entreguémonos a los placeres. ¿Por qué? Porque no importa el mañana, porque no hay un mañana. Si eso fuera realidad.
¿Sabes? Las nuevas generaciones han adoptado una nueva versión del Carpe Diem y se llama YOLO, ¿sí? Tú solamente vives una vez, you only live once. Y lo que significa es la misma cosa, que simplemente puedes disfrutar, solamente tienes una vida y por tanto vívela al máximo. Entonces, tu percepción de lo que va a pasar en el futuro impacta las decisiones y tu estilo de vida hoy en día. Y quiero decirte algo importante que nosotros recabamos a la luz. A medida que tú lees las Escrituras, te das cuenta de una realidad importante y es la siguiente, que la tierra no es tu hogar permanente. Yo sé que muchos de nosotros trabajamos incansablemente años y años y años para poder construir un patrimonio y una vida en esta tierra en la cual podamos sentirnos que pertenecemos, que tenemos un lugar seguro, que tenemos un lugar que podemos llamar hogar. Pero te quiero decir una cosa, tu vida en esta tierra no es tu hogar permanente. Estamos de pasada, estamos aquí temporal y momentáneamente. Nuestra existencia es un abrir y cerrar de ojos en un mar lleno de agua, lleno de tiempo que se llama la eternidad. No lo podemos comparar. Entonces, ¿por qué estudiar y por qué hablar de los tiempos del futuro? Porque impacta las decisiones que tú vas a tomar el día de hoy. De hecho, hoy vamos a leer muchos pasajes que tienen que ver con el libro de Apocalipsis. No se vayan a asustar, no se vayan a inquietar, no vayan a tener pesadillas hoy en la noche, por favor. Pero el primero o de los primeros versículos que encontramos en Apocalipsis, fíjate lo que dice. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. ¿Sabes? El apóstol Juan había sido exiliado bajo el imperio romano. Básicamente todos sus coapóstoles, todos los codiscípulos que estuvieron con Jesús fueron básicamente martirizados, murieron por la causa, por el evangelio. Y Juan, a diferencia de los demás, fue exiliado a una isla desierta que se llamaba la isla de Patmos. Y ahí vino Dios y se le presentó y le hizo la revelación. El libro de Apocalipsis significa revelación. Le fue revelado lo que iba a acontecer en el futuro y cosas que tienen que ver con el aspecto político, geopolítico, económico del futuro increíblemente. Y ahí Juan dice que toda aquella persona que lee estas palabras y que las escucha y que vive de acuerdo a esta realidad, dice que es una persona bienaventurada. Yo te quiero hacer la pregunta, ¿quieres tú ser una persona bienaventurada? Yo creo que todos tenemos ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón. Y ser bienaventurado no significa ni más ni menos que ser una persona dichosa, una persona feliz, una persona con propósito y satisfecha. Entonces, vamos a estudiar y vamos a ver precisamente todo lo que tiene que ver, o mucho de lo que tiene que ver con este tiempo de la tribulación. Ahora bien, antes de poder hablar, quiero que nos ubiquemos en esa línea del tiempo. La semana pasada, Sergio nos compartía esta línea de tiempo que tiene que ver con los acontecimientos. Y si ustedes se fijan en esa línea del tiempo, nosotros estamos todavía en la era de la iglesia, en la dispensación de la iglesia. ¿Qué es esta dispensación? Cristo vino por nosotros, murió en esa cruz, ascendió al cielo y la iglesia, es decir, los discípulos y todos los discípulos que iban a confiar a partir del testimonio de los discípulos, somos la iglesia universal. Y estamos hoy en día en la misión de poder llevar las buenas nuevas de Jesús a todos los confines de la tierra. Ahora bien, Sergio nos compartía acerca de este acontecimiento que se llama el arrebatamiento. El arrebatamiento no es ni más ni menos que Jesús regresando no a la tierra, no es la segunda venida, pero viniendo y llevándose, raptando, tomando a toda la iglesia. Significa a todas las personas que han decidido poner su confianza en Cristo como su único Salvador.
Y a partir de ese momento comienza la tribulación, un periodo de 7 años, muy bien definido, es la semana número 70, de acuerdo a la profecía de Daniel, que también aprendíamos la semana pasada. Y si tú quieres explorar más acerca de ese tema y todavía te lo perdiste de alguna forma, ve al canal de YouTube de la iglesia y ahí vas a poder encontrar este mensaje y no vamos a entrar hoy más en detalle. Pero en este periodo entonces, ¿qué es lo que sabemos de la tribulación? En primer lugar, no sabemos cuándo va a comenzar. Sabemos que es marcada por el arrebatamiento, pero no sabemos exactamente cuándo va a ser el arrebatamiento. Nadie lo sabe, ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe. No es teoría de algún líder religioso, no es conocimiento exclusivo de personas más espirituales, nadie lo sabe más que el Padre. Entonces, sabemos también, con respecto a la tribulación, que son 7 años, literal, es un periodo bastante bien documentado en las Escrituras, es un periodo de juicio para la humanidad, y vamos a ver mucho ese tema del juicio. Sabemos que la iglesia como tal, nosotros que hemos confiado en Cristo, no estaremos durante la tribulación, y eso es muy importante recordarlo y tenerlo en mente. En la iglesia como tal, todas las personas que hayan confiado en Cristo, no viviremos el periodo de la tribulación. Eso será solamente para las personas que hayan quedado en la tierra en ese momento, que no hayan tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador en ese momento. Sabemos también que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como hoy nosotros la conocemos, sabemos que estará todavía en la tierra haciendo su ministerio. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Ayudarle a todas las personas que no han confiado en Jesucristo a reconocer su error, su pecado, su condición de imperfección y de pecado, y ayudarles a entender que Cristo, el Hijo, es el Salvador. Esa labor seguirá estando presente. Pero, ¿qué sabemos con respecto a este tiempo? Jesús, de hecho, habló de acuerdo con relación a este periodo. Dice en Mateo 24:21, dice, porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Yo puedo pensar en periodos oscuros de la humanidad, como la Primera Guerra Mundial. Era una guerra tremendamente feroz, carnal, sangrienta. Vino después la Segunda Guerra Mundial, que se suponía que era la guerra que iba a acabar todas las demás guerras, y sin embargo, esos dos periodos oscuros, difíciles, puedo pensar en septiembre 11. Para los norteamericanos eso es un día triste, es un día oscuro, tenebroso en la historia. Es un día donde murieron muchas personas inocentes por personas que pensaban y creían que lo que estaban haciendo era ganarse el derecho de estar con Dios al matar occidentales. Entonces, estos acontecimientos fueron terribles. Algunos de ellos los pudimos vivir. Yo recuerdo cuando estaba en septiembre 11, precisamente del 2001, estaba entrando a la universidad, y yo recuerdo, en ese tiempo tenía un beeper. No sé si ustedes recuerdan lo que son los beepers, pero me llegó. Así es. Pero en ese momento me llegó la notificación ahí que decía, algo está pasando. Y recuerdo que llegué a la facultad y vi las imágenes y eso fue impresionante. Pero te quiero decir una cosa, septiembre 11 se va a quedar corto con respecto a lo que es la tribulación. Es mucho, mucho más difícil. Y gran parte de lo que nosotros encontramos como descripción de lo que va a pasar, lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, alguien de ustedes pueda pensar, oye, pero ¿cómo le hacemos para leer Apocalipsis? ¿Cuántos de ustedes han en algún momento dicho, oye, qué difícil es? ¿Cuántos de ustedes, de cierta forma, y seamos honestos, le sacamos la vuelta al libro de Apocalipsis? Yo me voy a poner ahí porque en algunos momentos he pensado, qué difícil, no entiendo todo, hay muchas simbologías, hay muchas cosas que no entiendo. Entonces, ¿cómo podemos leer tú y yo el libro de Apocalipsis? Pues te quiero invitar a que puedas adoptar este marco que te voy a compartir rápidamente para que te pueda ubicar a entender cómo leer cada capítulo de Apocalipsis. Por ejemplo, el primero de ellos
del capítulo 1 al capítulo 3, míralo todo a la luz de Jesús. Y el primero es, Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. De los capítulos 4 al capítulo 5, léelo con la perspectiva de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De los capítulos 6 a los capítulos 18, que es una gran parte de lo que vamos a cubrir hoy, no se crean que lo vamos a ver todo, por favor, pero léanlo a la luz de que Jesús es el juez justo. Y esto que les estoy diciendo es muy importante. Jesús es el juez justo. Y todo lo que pasa, entonces tenemos que verlo a la luz de que Jesús está ejerciendo una justicia perfecta. Número 4, veámoslo el capítulo 19 y 20 con la perspectiva de que Jesús es el Rey de Reyes, que regresa para gobernar, que triunfa sobre el mal, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Y finalmente, los capítulos 21 y 22, veámoslos a la luz de que Jesús es el novio. Jesús es el novio que finalmente llega y espera a su prometida, a la iglesia, a toda la comunidad de creyentes a lo largo de la historia, y hacemos este final feliz que todos esperamos. Ahora bien, parte de lo que hace retante leer Apocalipsis es que hay mucha simbología, ¿no es cierto? Se habla de cuernos y se habla de monstruos de varias cabezas con diademas y con diferentes cosas, y tú dices, ¿de qué me estás hablando? Oye, qué difícil entender esto. Pero bueno, quiero que puedas ver alguna simbología que te puede ayudar a entender ciertos precisamente imágenes que se transmiten ahí. Por ejemplo, una de las simbologías es alrededor de los colores. Cuando tú veas en Apocalipsis que se habla, por ejemplo, del blanco, por ejemplo, dice que Jesús regresa montado sobre un caballo blanco y su ropa es resplandeciente, brillante, perfecta. ¿Qué significa eso? Habla de un mundo divino, habla de alegría, de pureza, de victoria, de dignidad. Cuando tú veas el color negro, por ejemplo, estás hablando de muerte, de hambre, de impiedad, de desgracia, de miseria y de todas estas cosas que conllevan. Cuando veas el color rojo, estás hablando de sangre, estás hablando de violencia, de guerra, de asesinatos. Y todo esto nos ayuda a entenderlo de una forma un poco más clara. Hay otra parte de la simbología que tiene que ver con las partes del cuerpo. Por ejemplo, los ojos, refiriéndose al conocimiento, o las manos al poder, o cuando habla de alas, dice que a la mujer se le dio alas, significa movilidad, que podía desplazarse, que podía ser protegida de ciertos peligros. Cuernos, el concepto de fuerza. Entonces, hay toda esta simbología y hay muchas cifras y números también, ¿no es cierto? Los 144,000 y los diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de lo primero y del número 1, habla de exclusividad, habla de supremacía, de excelencia. Cuando Jesús dice, yo soy el primero y el último, habla de esa preeminencia, ¿no? Cuando habla de 4, por ejemplo, que dice que los 4 ángeles estaban sobre las 4 esquinas de la tierra sosteniendo los vientos. ¿Qué habla? ¿Cuál es el concepto? Universalidad de todo lo que está pasando. Cuando habla, por ejemplo, del número 6, ¿se acuerdan del famoso 666? En el colegio yo me recuerdo que hacíamos los 666 y se mandábamos pegando a los compañeros, ¿verdad? Sin que se dieran cuenta acá. Y entonces, la bestia es el anticristo y así, ¿no? Pero el 6 en realidad simple y sencillamente significa algo imperfecto. Y el 666 pues es algo tremendamente imperfecto, ¿no? Entonces vemos todas estas simbologías que de alguna forma nos ayudan a cada uno de nosotros a entender un poco mejor. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar durante la tribulación? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues veamos exactamente qué es lo que va a pasar. Jesús, el juez justo, va a ejercer, va a aplicar su justicia a través de 3 diferentes formas muy bien establecidas en el libro de Apocalipsis. En primer lugar, se habla de los 7 sellos. En segundo lugar, se habla acerca de las 7 trompetas. Y finalmente se habla acerca de las 7 copas
de la ira de Dios. Y tú te preguntarás, ¿y qué es eso de las trompetas? ¿Y qué es eso de la copa de la ira de Dios? ¿Y qué es eso de los sellos? En síntesis, son juicios que Dios ha emitido sobre la humanidad y sobre el pecado, que ha estado reservado específicamente para este momento de la historia. Entonces, hay diferentes tipos de juicio. Estas 7 trompetas o 7 sellos abarcan diferentes aspectos de la vida diaria de cada uno de nosotros. Por ejemplo, había juicios que tienen que ver con fenómenos naturales. Había juicios que tienen que ver con pestes y afectaciones en la salud de las personas. Hay juicios que tienen que ver con el aspecto económico. Y hay juicios que tienen que ver con conflictos y guerras. Déjame darte algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el segundo sello, y no voy en orden ni vamos a verlos todos, pero les voy a dar algunos ejemplos que me parecieron un poco más concretos y fáciles de procesar. Por ejemplo, cuando habla del segundo sello, habla de un caballo rojo y de un jinete que monta el caballo rojo. Pues en esencia, Apocalipsis 6:4 nos dice lo siguiente: salió entonces otro caballo, de color rojo, y al que lo montaba se le dio una gran espada, junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. Fíjate cómo Dios trabaja de una manera justa y perfecta y hace que la misma maldad que hay en nuestro corazón, y esto es algo que no tenemos que imaginarlo demasiado, ya lo vemos, naciones levantándose contra otras naciones, naciones y grupos que su propósito de existencia es borrar de la faz de la tierra a una nación como Israel, por ejemplo. Entonces vemos durante el tiempo de la tribulación un conflicto mayúsculo, grande, tremendo, a nivel global. Es algo que se percibe de todos momentos y se levanta una nación contra otra. Obviamente aquí gran parte del blanco y del ataque es la nación de Israel. Entonces, este segundo sello tiene que ver con eso. Ahora bien, veamos un juicio que tiene que ver con un aspecto económico. Por ejemplo, el tercer sello dice lo siguiente: el Cordero rompió el tercer sello, y entonces oí, dice Juan, que el tercer ser viviente me decía: ven. Vi entonces aparecer un caballo negro. ¿Se acuerdan qué significaba el negro? Muerte, pestidumbre, etcétera, etcétera. Y dice, y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Y tú te preguntas, ¿y a qué se refiere esto? Pues se está refiriendo a un tiempo en el cual habrá escasez, en el cual habrá una inflación tremenda. El salario de un día para comprar 1 kilo de trigo es algo que nunca se había visto o que era muy poco pensado. Y entonces vemos una crisis económica a nivel mundial. Esto es lo que nos describe Apocalipsis capítulo 6. Fíjate además, y más adelante vamos a ver cómo uno de los personajes llamado el falso profeta, una persona religiosa, un líder religioso que engaña y que está aliado con la bestia, que no es ni más ni menos que el anticristo. Fíjense cómo maniobra y manipula un aspecto de la vida económica. Dice, además, hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que habrá una manera de controlar, de coercionar a aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador, que de alguna forma han rehusado ponerse la marca de la bestia, y eso es simplemente alinearse con el propósito y con la misión del anticristo y de Satanás, y de alguna forma no van a poder comprar ni vender. Esto me hace pensar, y yo no quiero sonar alarmista ni decir que esto es algo satánico necesariamente, pero cuando nosotros vivimos el tiempo del COVID,
por lo menos en mi vida, nunca había visto yo un esfuerzo organizado mundial para controlar ciertas cosas. Por ejemplo, no podías entrar a un país si no tenías cierto documento que certificara que tú habías sido vacunado. Y no me voy a meter, por favor, en un tema de que si son buenas las vacunas o no. Por favor, ese no es el propósito. El propósito es ilustrar que hay cosas que hoy en día ya están sucediendo, que están pasando y que son o pueden llegar a ser un preámbulo de lo que va a suceder durante el tiempo de la tribulación. Y vemos ese control que va a ejercer. Vemos otro juicio, por ejemplo, en la parte de los fenómenos naturales. Dice que habrá un gran terremoto y ese terremoto dice que el sol se cubrió de oscuridad. Dice que como si se hubiera vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Vemos tormentas de granizo. Granizo con un tamaño mayor de 20 kilos cada uno. Vemos que las aguas se contaminan, vemos que la gente que bebe esas aguas padece de una serie de cosas. Y tú me dirás, Isaac, has estado viendo muchas películas de zombies, has estado viendo muchas, pero en realidad es lo que encontramos aquí. Vemos más adelante una plaga de langostas que van y que dice que se les da el poder como de escorpiones para que piquen a las personas y que cuando les piquen tengan un tormento y un dolor por 5 meses. ¿Te imaginas eso? Y es más, lo que sucede es que dice que las personas después de esa picadura, dice que van a buscar morirse, van a querer que la muerte llegue y la muerte no va a llegar. Imagínate el clase de tormento que van a estar experimentando. Esto es las personas que tengan que pasar por la tribulación. Afortunadamente, gracias a Dios, tú y yo no vamos a tener que pasar por eso. Si has confiado en Cristo, no vas a pasar por esto. Pero la gran pregunta es, ¿y qué pasa entonces con todas las personas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, que probablemente todavía no han tomado esa decisión? Y es por eso que hoy es tan importante que nosotros nos convirtamos en testigos y en portavoces del mensaje de la salvación de Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en concreto? Y les comenté que habían ciertos personajes que son muy característicos de este tiempo de la tribulación. Entonces veamos qué es lo que va a pasar con ellos. En primer lugar, y vamos a hablar, lo primero que pasa es que Satanás es arrojado a la tierra. Fíjate cómo lo describe el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, no Miguel Yáñez, nuestro doctor, sino Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón es la figura de Satanás, del diablo. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados al cielo, a la tierra. Entonces, hoy en día nosotros sabemos que una de las funciones de Satanás es acusar. Es el que te incita a hacer el mal, pero una vez que lo haces, va y te acusa delante de Dios. Y te dice, mira, qué cristiano, mira qué persona, y va a la iglesia, y mira, dice que está haciendo cosas. Y es el acusador. Y está delante de Dios ahí acusando, es parte de lo que hace. Pero en este tiempo de la tribulación, su ministerio se enfoca totalmente en lo que pasa en la tierra. Sabe que el tiempo que tiene es hasta cierto punto limitado, que ya viene el fin, y entonces durante este tiempo de la tribulación se enfoca en acelerar sus planes diabólicos y malévolos a lo largo del tiempo. Entonces, ese es un primer aspecto que tenemos que considerar. Un segundo aspecto, el anticristo no es ni más ni menos que una persona que Satanás mismo ha tenido preparado a lo largo de la historia, porque no sabe cuándo va a suceder, y lo ha tenido listo para
que este tiempo de la tribulación pueda hacer el trabajo que Él tiene preparado para Él. Sabemos que durante la tribulación hay dos periodos muy claramente marcados. Un primer periodo de 3 años y medio y un segundo periodo de 3 años y medio llamado la Gran Tribulación. Pues lo que pasa con el anticristo es que es una figura, es un líder a nivel mundial, probablemente un líder político, probablemente un líder religioso, una combinación, pero es una persona que durante esos 3 años y medio iniciales, en un momento de caos, en un momento de incertidumbre, solo imagínense la tremenda duda y confusión que va a generar el rapto de la iglesia, que personas desaparezcan de la faz de la tierra, que los niños desaparezcan de la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Este hombre va a traer una pseudo paz, va a traer visión, va a traer liderazgo y de alguna forma dice que va a seducir, a cautivar y a engañar al mundo entero para que crean que con su liderazgo, que con su rol preponderante va a hacer una diferencia y que es la solución a todos los problemas que están pasando. Entonces, vemos en Apocalipsis 13, del 2 al 8, dice lo siguiente: ¿quién puede compararse con la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. ¿Y qué es lo que pasa? Que este líder, que inicialmente se veía como el líder prometedor, un líder global y mundial, que de alguna forma iba a traer esta paz, a los 3 años y medio se comete lo que se llama la abominación desoladora. Es el momento en el cual él dice: se acabó el culto a Dios, yo soy a quien ustedes tienen que adorar. Y junto con el falso profeta, junto con el poder de Satanás, porque dice que se le dio poder y autoridad para hacer muchas cosas sobre la faz de la tierra, logra instaurar el culto a sí mismo. Y dice que el falso profeta viene y manda a erigir una tremenda imagen donde fuerza a todos y engaña a todos, o pretende engañar a todos, de que adoren a la bestia, de que adoren al anticristo, que se olviden de Dios. Y dice, precisamente en esta segunda parte, en esta gran tribulación, que adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra. Escuchen bien, ¿quiénes? Todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que se le permitió combatir contra los santos, es decir, combatir contra aquellas personas que rehusaron ponerse o alinearse con la bestia y con los planes satánicos, y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Ese es el anticristo. Y como veíamos, un personaje complementario que trabajan juntos es el falso profeta. Cuando hablamos del falso profeta, estamos hablando ahora sí de un líder religioso. Y este líder religioso dice que tiene un tremendo poder de persuasión, dice que tiene un tremendo poder también dado por la bestia y por Satanás, y dice que juntos logran engañar a muchas y muchas personas. Otro personaje que se narra dentro de la historia del Apocalipsis es lo que tiene que ver con la mujer. Vamos a leer un pasaje y luego vamos a explicar un poco de a quién se refiere Apocalipsis o Juan cuando habla de la mujer. Dice: pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. Y entonces tú te preguntas: oye, ¿y a quién se refiere esto de la mujer que estaba encinta y que atravesó estos dolores de parto? Pues bueno,
se refiere a la comunidad de creyentes que van a estar presentes durante el tiempo de la tribulación. Oye, Isaac, pero no me dijiste que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Es cierto, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Sin embargo, el evangelio y el testimonio quedó en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Personas terminan conectando los puntos, terminan atando los cabos y terminan concluyendo que todo lo que está pasando ya había estado profetizado. Y entonces que lo que la Biblia dice es cierto y que la única manera de salvarse es aceptando a Cristo como tu Salvador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas confían en Jesucristo, aceptan el mensaje del evangelio y ellos se convierten en una comunidad. Ya no podemos necesariamente llamarle la iglesia, porque la era de la iglesia termina con el rapto, pero sí podemos hablar de una nueva comunidad, algo que Jesús y el Antiguo Testamento se había referido como el verdadero Israel, el nuevo Israel. Y dice que esta mujer estaba encinta y que va a dar a luz. Y dice que el dragón está listo para devorar ese bebé. Y entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues básicamente está diciendo que esta nueva comunidad de creyentes es el nuevo Israel, es el bebé que van a nacer, está listo para ser devorado por estas fuerzas malignas. Pero, Dios está al cuidado y a la protección de este nuevo grupo de creyentes, el nuevo Israel, que va a ser comprendido no solamente de personas israelitas, sino también de gentiles, de judíos, etcétera, etcétera. Y entonces una de las preguntas que se nos hace es, Isaac, ¿y las personas que atraviesen y estén ahí van a poder confiar en Cristo como su Salvador? Y la respuesta es absolutamente sí. La tribulación no es un castigo, no es ni el purgatorio, no es ni el infierno ni el Hades, es un tiempo en el cual la gente va a pasar por tremendas pruebas, por tremendo sufrimiento, pero aún ahí la misericordia y la gracia de Dios estará presente. De hecho, fíjate lo que dice precisamente uno de los pasajes. Dice Juan en una de sus visiones: después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Entonces, aquí vemos que habrá una multitud de personas que van a tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Y tú te preguntas, ¿y cómo será posible esto en un momento tan duro, tan difícil? Pues bueno, Dios, además de todo el legado que deja la iglesia, instituye algo que se llama los 144,000. ¿Han escuchado ese número alguna vez? Algunas personas dicen, solamente 144,000 personas van a ser salvas durante el tiempo de la tribulación. Eso es una idea equivocada. Muchas más personas van a confiar en Cristo. Pero estos 144,000 judíos son preparados por Dios para llevar el mensaje del evangelio de una manera como nunca antes se ha visto. Son evangelistas, son personas que no van a temer la muerte, que no van a temer a la bestia, que van a ir y audazmente van a ir a compartir el evangelio con otras personas. Además de ellos, también se habla de los 2 testigos. ¿Han escuchado alguna vez de los 2 testigos? Y estos son 2 personas del pueblo de Israel también que hacen una labor impresionante, que son conocidos a nivel mundial y que la bestia y el anticristo personalmente se encarga de enfrentar y de matar. Y ellos dice que están ahí en la ciudad de Jerusalén y sus cadáveres están a vista de todos. Y dice que por 3 días y medio el mundo entero está viendo los cadáveres de ellos ahí. Y yo sé que son imágenes fuertes,
Pero no me cuesta pensar que si hoy en día nosotros tenemos estas cámaras que están transmitiendo cómo van los puentes de cruce de la frontera y cómo va esta selva o cómo va esto acá y te lo transmiten 24/7, todo el mundo lo puede ver. No se me hace nada difícil imaginar que todo el mundo pueda observar y presenciar lo que está pasando con estos cadáveres. ¿Y por qué hablamos de ellos? Porque dice que Dios va a venir y va a infundir un aliento de vida sobre ellos, van a resucitar y van a ascender al cielo, van a estar con Él. Y este milagro va a causar que muchas personas alrededor del mundo, gracias al testimonio de ellos y a este milagro, puedan creer en Jesucristo como su Salvador. Entonces, vemos que hay, además de esto, una persecución intensa sobre este nuevo Israel y sobre esta nueva comunidad. Yo sé que en algunas partes del mundo, y nosotros, creo yo, vivimos en una parte del mundo donde de verdad ser cristiano es una chulada, ¿no creen ustedes? O sea, nosotros podemos reunirnos en este auditorio las veces que querramos, sin temor a represalias, sin temor a que nada nos pase, y aún así, muchos de nosotros somos muy tímidos y muy apenados con respecto a nuestra fe. Pero en el tiempo de la tribulación, realmente el no ponerte la marca de la bestia o el confiar en Cristo como el único Salvador es a riesgo de tu vida. De verdad, hay un peligro inminente. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 12 también. Dice, cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, ¿qué dice que empezó a hacer? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y dice más adelante, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, vemos que esto es una historia que va creciendo en su clímax y que finalmente llega quizás a ese clímax, a ese momento cúspide en el cual durante estos 3 años y medio, tanto la bestia como el falso profeta engañan a muchas personas, engañan a reyes y personas muy poderosas y se levantan todos juntos en contra de Israel, en contra de Dios, en contra de Cristo y van hacia lo que se llama la batalla del Armagedón. Y dice que se confabulan ejércitos multitudinarios, ejércitos de millones de personas del oriente, de todas partes, se juntan con el propósito de hacerle frente en una batalla final a Israel y a Dios y a Jesucristo. Pero fíjate qué es lo que pasa, y esto quizás, después de todo lo que hemos hablado, quizás esto es lo más importante de todo. Porque te voy a decir, nos faltaría mucho tiempo para ver todos los detalles y yo te animo a que puedas esta semana dedicarte a leer todo esto por tu propia cuenta. Tal vez con este entendimiento puedes tener un poco más de elementos para leer y entender. Tengan cuidado también con lo que ven en YouTube, tengan cuidado con lo que ven en línea, porque la verdad es que con estos temas cualquier persona puede decir cualquier cantidad de barbaridades que no necesariamente están alineados con la verdad de Dios. Pero si tú vas a las Escrituras y lees esto, te das cuenta que el final de todo es lo siguiente: Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, triunfa sobre el mal. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 17 y dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes son los que van a pelear? El anticristo, la bestia, el dragón, todos estos reyes que se han confabulado y se han unido a ellos, todos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. Y dice el otro pasaje, entonces vi que el cielo se había abierto,
y que ahí aparecía un caballo blanco y vemos esta figura de Jesús, ya no más como el Jesús humano débil que murió en debilidad en esa cruz, que fue levantado por el poder de Dios, pero vemos a este Señor de señores, Rey de reyes, juez justo, que regresa a vencer de una vez y para siempre el reino del mal. Dice que regresa en su caballo blanco y el nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Y aquí yo sé que probablemente más de alguno de nosotros haya podido pensar lo siguiente: qué cruel es Dios, qué cruel al enviar un castigo tan fuerte, tan duro. Dice que una tercera parte del bosque se quema, dice que una tercera parte de las aguas se estropean, dice que la luz dejará de ser y una serie de cosas. Y tú dices, ¿cómo es posible que un Dios de amor sea tan cruel y tan duro contra la humanidad? Pero yo te lo voy a poner de esta forma. Déjame hacerte la pregunta. ¿Alguna vez has sufrido una verdadera injusticia? ¿Alguna vez alguien te ha hecho algo mal y se ha salido con la suya? Quizás alguien te ha quedado a deber, quizás alguien salió por inocente cuando tenía que pagar lo que tenía que pagar. Quizás conoces a alguien que fue abusado por una persona que finalmente salió en libertad, que nunca pisó la cárcel, por ejemplo. Y tú dices, ¿cómo es posible que eso sea así? Y si nosotros como humanos, limitados en nuestro entendimiento, tenemos un sentido de justicia que esperamos y que anhelamos, ¿no crees tú que Dios, el juez justo, va a actuar con justicia? Y entonces todo lo que pasa durante el tiempo de la tribulación es el justo juicio de Dios sobre la humanidad. Que no se te olvide eso. Dios es justo y finalmente su justicia se satisface en Cristo y se satisface a través de estos acontecimientos, y aún así Dios les da la oportunidad a las personas de arrepentirse de su pecado, de cambiar su mente con respecto a cómo deben salvarse. Pero Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Finalmente, vemos que el anticristo es derrotado y el falso profeta es derrotado. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta, que había hecho señales milagrosas delante de ella. Y dice al final, estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Amigos, tú y yo estamos del lado del equipo vencedor. Si hoy tú estás enfrentando un reto, una prueba, una injusticia, una situación que te ha quitado el sueño, que te ha quitado la paz, que te ha robado la alegría de vivir, te quiero decir, Dios triunfa al final. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú eres parte del equipo vencedor. Dios ya te ha hecho más que vencedor en Cristo. Esa es nuestra nueva identidad. Y yo te quiero animar a que puedas vivir tu vida con esta verdad en mente. Y para finalizar, quiero decirte lo siguiente. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer con todo esto que hemos visto, que hemos platicado el día de hoy? Hay dos cosas que puedes hacer. Una para un grupo de personas y la otra para el otro grupo de personas. Aquí en medio de nosotros probablemente hay un grupo de personas que hoy no tiene la seguridad plena de que el día que muera va a estar con Dios disfrutando toda una eternidad con Él. Para ese grupo de personas yo te quiero decir y te quiero invitar a que tú puedas hoy aceptar a Cristo como tu único Salvador. ¿Quieres librarte de todo lo que va a pasar durante la tribulación? Debes aceptar a Cristo. Es la única forma. ¿Y qué significa aceptar a Cristo?
Fíjate cómo lo pone precisamente Juan, el apóstol que escribió todo esto. Dice en su epístola, el Evangelio de Juan dice: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él, esto es Juan el Bautista, y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que hablamos de que Jesús es el Cordero de Dios? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única manera en que tú puedes tener la plena seguridad de que vas a estar con Dios en el cielo es que tú hayas entregado y que es que tú hayas entendido que ese Cordero pagó toda tu culpa en la cruz. Es entender que Él ya pagó el precio que tenía que pagarse, que Él tomó tu lugar y que su sangre es lo suficientemente grande y potente para salvarte a ti de una eternidad separada de Dios. Dice además el apóstol Pedro que este rescate se pagó no con oro ni con cosas que pierden su valor, sino con la preciosa sangre de Cristo. Esa sangre sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. Entonces yo hoy te invito a que si tú de alguna forma todavía no tienes ese 100% de seguridad de que vas a estar con Dios el día que mueras, hoy decidas aceptar a Cristo como tu Salvador. Y el segundo grupo de personas que estamos acá somos aquellos que ya hemos tomado esta decisión de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y para ti y para mí, ¿cuál es el mensaje que quiero que te puedas llevar? Acumula tesoros en el cielo. Vive para la eternidad, vive para este momento en el cual te vas a encontrar con Él. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, dice Jesús mismo: mire, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Dios te va a recompensar por una vida de servicio, por una vida de entrega, por una vida de alineamiento de tu vida, de tus decisiones con su voluntad y con sus propósitos eternos. Tú haces eso y vas a tener la recompensa, no solamente la salvación y la posibilidad de estar con Él, eso ya lo tenemos al aceptarlo a Él, pero cuando le servimos, cuando alineamos nuestra vida con su voluntad, tendremos recompensa en el cielo, que viene de Él. Entonces, sé que cubrimos muchas cosas, sé que vimos muchísimo y todavía probablemente haya muchas preguntas. Tú dirás: hey, vimos qué fue lo que pasó con la bestia y vimos qué fue lo que pasó con el falso profeta, pero ¿qué fue lo que pasó con Satanás? ¿Qué pasó con el dragón? ¿Qué pasa y qué es lo que sucede en las bodas del Cordero? ¿Qué sucede en el reino milenial? ¿Qué pasa en la Nueva Jerusalén? ¿Quieren saber todo esto? Pues acompáñennos la próxima semana y se lo vamos a contar con bastante detalle. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer este momento un momento especial entre tú y el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, conectarte con Dios y que puedas tener un momento para platicar con Él. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque ese sacrificio en la cruz de Jesucristo nos salvó de un destino separado de ti. Señor, gracias, porque tú vendrás de nuevo, ya no en debilidad, ya no en esa cruz, sino que regresarás potente, fuerte, grande, Señor, para establecer tus propósitos eternos. Gracias, Señor, porque tú eres ese Rey de Reyes, tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Señor, tú eres grande, tú eres verdaderamente grande. Ese reto, ese problema, esa situación que estamos viviendo, Señor, a la luz de tu poder grande y fuerte, se queda corto. Señor, gracias, porque el problema más grande que teníamos, la muerte eterna, tú ya te encargaste de ella en la cruz. Gracias por ser ese Cordero sin mancha que limpia la maldad
que limpia los corazones. Señor, yo te pido por todas aquellas personas que están aquí el día de hoy, que todavía no están seguras dónde van a pasar su eternidad. Señor, háblales, guíalos, dirígelos a tomar la decisión de aceptarte como el único Salvador. Y todos aquellos que estamos aquí, que ya hemos tomado esa decisión, Señor, que podamos convertirnos en los testigos más audaces, en aquellas personas que testifican a todas las personas alrededor y que les compartimos acerca de ese glorioso sacrificio tuyo en la cruz. Gracias, Padre. Gracias por esta serie, gracias por lo que hemos aprendido. En el nombre de Cristo oramos. Amén.